Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. No tengáis temor. ¿Cómo están? Bienvenidas a Virtuosas en la espera de su venida. Estamos aquí a través de las redes de nuestra Iglesia Manantial de Vida en un nuevo capítulo de este programa dirigido a la mujer virtuosa de hoy, a todas aquellas mujeres que estamos luchando día a día por alcanzar y llegar a ser esa mujer virtuosa de la que el Señor nos habla en su palabra. Y es por eso que semana a semana estamos tratando distintos temas, estamos conversando acerca de distintas temáticas importantes para cada una de nosotras. Hemos conocido muchos testimonios de nuestras hermanas, hemos podido conocer sus corazones, hemos podido saber cómo han ido enfrentando sus procesos, hemos podido aprender y ser ministradas con las vidas de cada una de las que han estado aquí en nuestro estudio, donde hemos también crecido como congregación aprendiendo de los testimonios que el Señor nos entrega a través de las vidas de nuestras hermanas. Y tenemos nuevas hermanas en el día de hoy que nos acompañan. Ya las vamos a estar saludando, pero antes quiero contarles que el título del tema que vamos a estar tratando el día de hoy es un tema muy profundo que sé que va a llegar al corazón de cada una, y es el perdón. El perdón es lo que vamos a estar tratando en el día de hoy, pero no el perdón en su totalidad. Sí, vamos a estar hablando acerca del perdón en la pareja, del perdón en el matrimonio, del perdón de aquellas situaciones dolorosas que a veces ocurren dentro de los matrimonios y que el Señor nos llama a perdonar. Es por eso que estamos junto a nuestra hermana Andrea Castro. ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. Hola, mi hermana, bendiciones. Muchas gracias por invitarme nuevamente a estar en este lugar. Siempre es un gusto tenerla aquí, no es primera vez que viene nuestra hermana Andrea, así como tampoco es primera vez que viene nuestra hermana Verónica Palma. ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. Hola, hermana, gracias por la invitación y bueno, confiamos que Dios será ahí hablando a través de... Amén. Amén. Bueno, lo decía ya al comienzo, vamos a estar hablando acerca del perdón en el matrimonio. Bueno, nuestra hermana Verónica... nosotros como congregación muchas veces hemos podido ser ministrados con el testimonio que ella tiene junto a su esposo, nuestro hermano César, a quien le mandamos un saludo, que sabemos que está viendo el programa ahí también, y queremos compartir más en profundidad este testimonio, hermana. Sabemos que ustedes lo han contado muchas veces para la gloria del Señor, cómo el Señor llegó a sus vidas a través de un proceso de infidelidad, a través de un proceso donde hubo un engaño, hubo ahí una traición, así lo veía en ese momento, me imagino también, cuán doloroso pudo haber sido eso. Me gustaría que podamos ahí rememorarnos un poco a lo que fue, sabiendo que ya el Señor ha ido sanando cada área de su corazón, pero también rememorar un poco para que podamos entrar ahí en más profundidad acerca de este tema. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿En qué situación estaban ustedes cuando esto ocurrió? Bueno, amén. Primero aclarar que, como dice usted, hoy día ya no es algo doloroso. De hecho, hoy día es algo en lo que yo personalmente, y bueno, yo sé que mi esposo también, podemos dar gracias al Señor, porque hoy día entendemos que fue un proceso necesario para poder conocer al Señor. Nosotros no conocíamos al Señor y de pronto nuestros corazones son duros porque nadie puede decir que no le han hablado del Señor. Y Dios usa de pronto situaciones y en nuestro caso usó esta situación. Pero hoy día yo lo entiendo y lo puedo hablar, gracias a Dios, con paz en mi corazón e incluso con gratitud. Hoy Amén. Día yo puedo dar gracias a Dios por la situación, porque no había otra forma de que yo lo conociera. Mi corazón era tan duro que no había otra cosa. Dios tenía que derribarme. Hoy día puedo entender muchas cosas y por eso soy una agradecida del Señor. Pero efectivamente nosotros no estábamos en el Señor. Y bueno, uno sabe que cuando uno no está en el Señor, está expuesto a todo lo que el enemigo quiere venir, urde, ¿cierto?, para querer hacer caer a las personas en situaciones, porque su plan es que nosotros no conozcamos al Señor. Entonces, de una u otra forma, en diferentes situaciones, nos quiere hacer caer. En nuestro caso fue a través, como dijo usted, de una infidelidad. Y en realidad fue
más que una infidelidad, porque fue una doble vida. Era dos familias. Finalmente cuando nosotros llegamos al Señor, fue cuando esto ya había avanzado demasiado. Y ya estaba esta situación de doble casa, en el caso de mi esposo. Pero nosotros habíamos comenzado hace un par de años atrás, antes de que todo esto se descubriera, en que, claro, mi esposo había sido infiel, pero había sido eso. Pero como le vuelvo a repetir, pues los planes del enemigo son destruir la familia. Yo intenté perdonarlo. Entonces, claramente no pude. Intenté y no pude. Y dentro de todas mis no fuerzas, porque sin el Señor no están ni las fuerzas ni las herramientas, no hay nada que me pudiera servir para la intención de rescatar el matrimonio, de rescatar la familia, no sirve. No sirve la intención. Porque a veces decimos, ya por los hijos, mis hijos estaban pequeños la primera vez que mi esposo vivimos un tema de infidelidad, estaban pequeños. Y como en el mundo, obviamente, yo tomé esa herramienta, ya están los niños, ellos no tienen por qué vivir la situación de que su papá no esté con ellos. Él también dijo, no, yo estoy arrepentido, fue un desliz y todo eso, y lo intentamos. Pero no se puede. Yo cada vez que podía, el dolor era tan grande que cada situación que se presentaba o conversación, yo siempre le estaba diciendo, claro, es que tú qué vas a saber si a ti nunca te han engañado. Siempre salía de manera espontánea. Era como una herida llena de materia que constantemente, sin casi apretarla, liberaba materia. Porque al final era eso. Era materia, porque era solo agredirlo verbalmente. Era solo agredirlo verbalmente, sacarle en cara lo que había hecho. Y sintiéndose uno superior, porque al final era eso. Sintiéndose superior porque uno no lo había hecho. Y así seguimos. Seguimos hasta que llegó el momento que obviamente el enemigo, como no se cansa, volvió a ver otra vez la situación con la misma persona, pero ahora ya el enemigo logró su objetivo, porque ahora con todo lo mal que yo lo trataba, ya tenía más argumentos el enemigo para ponerle ahí delante y decirle, mira, si en tu casa mira cómo te tratan. Y acá te tratan bien. Entonces al final, cuando ya vino esto a ser descubierto, cuando ya Dios entró en nuestra vida, ya había otra familia, había hijos de por medio, y eso ahí ya era imposible restaurar una familia. Bueno, humanamente imposible. En los sentimientos de uno. Es que estoy hablando imposible. de la parte antes de conocer al Señor. Amén, claro que sí. Hermana, bueno, nos decía allí, esto había ocurrido, y esto tenía una herida llena de materia. Esto va generando un dolor que no se sana. Sí, es bueno. Y hay un montón de cosas asociadas también. Está la desconfianza, está la inseguridad también de uno como mujer. Sí. Hay la autoestima en realidad claramente queda en el piso, porque ya uno siente que cualquier persona es superior a uno en todas las áreas, pues como esposa, como mamá, como todo, pues, y primeramente como esposa, como mujer. Entonces, sí, el enemigo hace estragos. A lo mejor hay algunas que pueda decir, no, a mí no me pasa, pero pasa que sí les pasa, solo que se disfraza de una forma diferente. Se disfraza de, yo voy a hacer lo mismo, pero pasa. El dolor es tan intenso que no se puede describir. No, yo no le podría describir lo intenso que es el dolor, porque la traición es algo muy, muy fuerte, porque uno se proyecta con la otra persona, y cuando usted se proyecta y tiene sus planes y todo, y después darse cuenta que la otra persona no se proyectaba de la misma forma con uno. Entonces yo no podía describir el dolor. ¿Sabe que yo lo que más decía en ese tiempo? Yo decía, pero ¿cuánto tiempo va a doler esto? ¿Cuánto? Porque yo decía a alguien que trataba de consolarme en el mundo, que era mi hermano de sangre. Él me decía, esto va a pasar. Yo le decía, ¿pero cuánto? Dime, 10 años, 1 año, porque si tú me decís 10, era tal mi angustia, mi dolor, que yo le decía, si tú me dices 10 años, yo sé que cada día voy a ir restando un día. Y este dolor en algún momento va a terminar, pero si tú me dices a mí, para mí era una eternidad con ese dolor, y yo me iba a morir. Yo sentía que me iba a morir con ese dolor. Pero iban pasando estas situaciones y las iba
perdonando, entre comillas. Intentando, claro. Intentando porque seguía con la relación hasta que ya llegó un punto en que la situación fue más extrema, Claro. y ya no había vuelta. Claro, ahí fue cuando ya mi esposo, porque él ya también lo intentó, de hecho por eso finalmente tuvo la doble familia, porque claro, él también por los niños lo intentaba, pero era tanto el menoscabo de mi parte que finalmente terminó cediendo, pero no quería hacernos daño a nosotros. Hasta que llegó un momento en que el diablo le dijo, pero si tú tienes derecho a ser feliz, entonces él habló. Y ahí él habló. Y dijo que, porque de hecho yo conocía al niño que él tenía, bebé, y como yo ya había tenido una situación con esta persona, yo le pregunté, porque yo llegué preguntando porque lo vi en un lugar, y su apellido era el mismo de mi esposo. Y yo conocía a su mamá. Entonces yo llegué a pedirle explicación a mi esposo, pero según yo, muy calmadamente, porque yo tratando de arreglar las cosas. Y ahí él me dijo que no tenía nada que ver. Y cuando después se descubrió, cuando ya se abrió todo, porque yo creo que ese fue el momento que dijo Dios, ya, ahora es el momento en el que tengo que abrir todo esto para que tú me puedas ver. Ahí en ese momento él dijo, sí, es verdad, del niño que tuviste hace 5 años, porque desde que yo lo vi y le pregunté, pasaron 5 años. El niño que tuviste hace 5 años sí es mío. Y ahí obviamente usted se Hermana, imaginará. cuando sabe esto del hijo, yo creo que es como una situación como más al límite. Porque las infidelidades Sí. sabemos que no están bien, que no es correcto, que no es lo Sí. debido, pero ocurren. Sí. Pero cuando ya hay un hijo, hay un desmoronamiento de la idea de familia. Era una doble mentira. Porque además yo ya había preguntado por él y me habían dicho que no. Y después cuando aparece esto y la doble familia, era como... Yo hoy día yo siempre digo, Dios me ha enseñado tanto con esta situación, hermana, que yo logro entender hoy día lo que el enemigo pone en la mente de las personas cuando dicen un parricidio, o mató a su esposo, o mató a su pareja. Porque es tanto lo que el enemigo toma control de la ira de uno, porque en ese momento era la ira mezclada, o sea, la pena mezclada con ira. Y yo siempre digo esto, ya, o sea, porque estaba dentro de los planes de Dios, no fue más. Pero yo siempre digo esto, yo si hubiese tenido un arma en mis manos en ese momento, cuando yo me entero de la verdad, yo habría matado a mi esposo. A ese nivel de ira tenía yo. Y lo único que yo recuerdo es que él decía, no, sabes que yo me voy porque tú estás mal y así no podemos hablar. Hermana, y yo en la puerta, tú no te vas de aquí porque yo te mato. Entonces, ahí es donde uno ve, yo hoy día puedo entender, y claro, dice, pero ¿cómo pudo matar a la pareja? Pero es tal lo que el diablo toma dominio, que porque se aprovecha del dolor. Se aprovecha del dolor y trae una cantidad de mensajes, dardos, que si uno no está en el Señor, no tiene la capacidad primero de detectarlos, mucho menos de poder batallar con ellos, mucho menos. Amén. Amén. Bueno, todo esto ocurre, estamos ahí poniendo en contexto quizá alguien que se esté uniendo a este espacio. La hermana ahí nos está contando su testimonio, y esto ocurre antes de conocer al Señor. Quiero aclarar eso, porque por eso pasaban todas esas que la hermana, no, claro, no quiero aclararlo para quienes también se estén uniendo a esta transmisión y puedan ir conociendo esto. Bueno, en el caso de nuestra hermana Andrea, que también nos acompaña hoy día, me imagino, hermana, que cuando, y todos nos pasa, conocemos al Señor y creemos que como que ya no vamos a tener más problemas en la vida y que situaciones como estas no nos van a pasar. Que situaciones como las que nos comenta la hermana, o situaciones de traición, de infidelidad, o de situaciones a este nivel, aquí nosotros ya estamos libres de esto, estas cosas ya no pasan. Pero eso no es así. Esas cosas sí pasan. Me gustaría también que nos pudiera contar su experiencia con respecto al tema que estamos tratando hoy día, cómo vivió también este proceso en su matrimonio. Amén. Bueno, sí, pasan. Estando ya dentro, conociendo al Señor y llevando ya años dentro de la iglesia, uno piensa, como usted dice, estas cosas ya no van a pasar. Y sí, ocurren y la verdad es que uno no se las espera, porque uno está ahí metido con el Señor y con el esposo y todo esto, y uno cree que estas cosas no nos van a llegar, no nos van a pasar, y cuando uno se da cuenta de que sí está pasando,
también viene ese desmoronamiento y uno dice, pero ¿qué pasó acá? ¿Por dónde entró? ¿Cómo fue que esto llegó a suceder? Entonces, bueno, en mi caso, cuando a mí esto me sucedió y gracias al Señor, yo también conocía al Señor y todo esto, también pues fue muy, muy difícil, fue muy complicado porque uno, como le digo, no se lo espera. Uno no se lo espera por ninguna parte. Incluso yo hasta pensaba, yo decía, oh, Señor, gracias, porque nunca he tenido un problema matrimonial. Pero resulta de que cuando yo me enteré de esta situación, y doy gracias al Señor, porque podría haber quizás reaccionado como mi hermana, pero gracias al Señor, como ya le conocía, lo primero que hice cuando me enfrenté con esta situación, a todo esto, mi esposo no tenía idea que yo me había enterado. Lo primero que hice fue tomar el teléfono y buscar el consejo. Así de forma inmediata. Mi presión a piso. Así yo tiritaba, mi presión se bajó a 1000. Tenía mucha pena, mucha pena, mucho dolor también. Pero el Señor ahí en ese proceso inmediatamente me dijo, suelta el perdón. Al tiro, perdona, al tiro. Y yo lo único que hice fue perdonar, sin que él supiera, sin que nadie supiera. O sea, yo busqué el consejo y lo primero fue perdona a tu esposo y perdona también a esta persona. Y empecé a orar y empecé a soltar perdón. Fue una cosa que... estuve horas sin poder dormir, solamente ahí buscando del Señor. Y Señor, yo necesito perdonar, yo necesito soltar esto y perdono esto, perdono la infidelidad, perdono a esta persona que tampoco era culpable, sino que aquí había solo una persona. Pero el Señor en ese momento me hizo... soltar, es lo más claro que yo tengo de todo este proceso, porque también fue mucho tiempo, pero lo vuelvo a repetir, mi esposo no tenía idea que yo sabía. Esto era algo entre el Señor y yo, y el Señor me dice, suelta el perdón, y solté el perdón. Increíblemente, en el transcurso del tiempo, y al otro día pude mirar a mi esposo a los ojos, hablar con él sin decirle ni una sola palabra, porque seguí buscando el consejo siempre. Siempre estuve ahí preguntando, consultando, ¿qué hago? Esto pasó, esto no pasó. Y el Señor me iba diciendo, va a pasar esta situación. Y pasaba como el Señor me decía, y cómo tengo que reaccionar, y qué tengo que hacer. Y lo hacía. Hasta que llegó el punto en el que el Señor me dijo, Él lo va a confesar. Y tú no tienes que hacer nada. Yo sentía por dentro... me dolía hasta la piel, porque tenía algo adentro que podía haberlo sacado, pero yo tenía que guardar silencio. ¿Cómo se logra guardar silencio con todas estas cosas adentro? Porque claro, probablemente vino la pena, vino todo, sí, pero también viene en algún momento también la rabia, o nunca pasó. Nunca vino la rabia, nunca vinieron ganas de decir, ya, ¿qué pasó con esto? me imagino, porque claro, es como la reacción natural que uno imagina al momento de enterarse de esto y seguir actuando normalmente. Sí. Como nos está contando. Sí. Sí, viene la rabia, viene las ganas de ir y zamarrear y por qué y todo esto, pero yo eso iba y lo hacía con el Señor. Ahí era donde yo descargaba todas esas emociones que querían salir. ¿Y cuánto tiempo pasó entre que se supo esta verdad y pasó esto de, bueno, que Dios le dijo, Él lo va a confesar y vino el momento de la confesión, digamos? Pasaron como 2 semanas, Igual es harto tiempo. 2 semanas, 3 semanas, en las que yo tuve que guardar un silencio absoluto y obedecer solo lo que el Señor me decía. Y actuar como que si aquí no pasaba nada. Y recibirlo y atenderlo como que si no pasaba nada. Y ahí fue donde el Señor empezó, el Espíritu Santo, a trabajar en él. Porque en él el Señor me decía, hay una guerra interna. O sea, el mundo espiritual estaba actuando, estaba haciendo lo suyo. Entonces, él tenía que en un momento
decirlo. Y yo esperé, esperé. Y así fue. Un día llega y me dice, ¿sabes qué? Pasó esto, te engañé. Y fue con tal persona. Y yo, cuando él me dijo, le dije, yo ya sabía. Yo esto ya lo sabía. Y me mira y me hacía un ojo. Pero también ya te perdoné. Ya está perdonado. Y me dice, pero... Y no entendía, se agarraba la cabeza y no entendía lo que estaba pasando. La verdad es que yo tampoco, yo solo actuaba, obedecía lo que el Señor me decía. Porque usted me preguntaba que cómo pude contener todo esto. Y era ir día tras día donde el Señor y decirle, esto me duele. Señor, esto me duele, esto me está pasando. Vinieron también la pregunta de ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice yo? O sea, yo no pedí esto, pero iba donde el Señor. Y allá era donde lloraba y donde me derramaba. Y de esa forma fue como pude contener toda esta situación, porque en lo natural quizás también habría dejado la escoba. Ujú. Pero yo tenía que hacer lo que el Señor me decía y comportarme. Si yo busqué el consejo, era porque lo iba a hacer. Tenía que hacerlo. Porque no iba a decir, pero ¿cómo me están diciendo esto? ¿Cómo el Señor me está diciendo esto que haga si me está pasando esto otro? Pero mis planes no son los de él, po. Entonces tuve que aprender y aprendí de que aunque a mí me molestara, aunque yo no quisiera, aunque a mí me provocara dolor, aunque fuera como irónico, pero yo tenía que mostrar a Dios la situación. Y de esa forma iba a quebrar esto. Y tenía que salir de su boca la confesión. Y tuvo que hacerlo. Entonces para él tampoco no entendía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo supiste? ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo se agarraba la cabeza? No entendía. Ujú. Es que igual no, aún no uno conociendo al Señor y habiendo sido transformado y todo, igual no estar, otra cosa es con guitarra, dicen. Claro. Uno puede llegar a imaginarse la situación, pero vivirla es completamente distinto. Hermana, nunca se cruzó por su cabeza, bueno, recibió el consejo en el instante, pero decir ya, hasta aquí nomás llegamos. No, 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 nunca estuvo eso. nunca. En mi mente, en mi cabeza, en mi corazón, y todo lo que se quería revelar en el momento, no. O sea, Señor, yo me casé, en el altar hice un pacto no solo con Él, sino que contigo. Y aquí tú fuiste el testigo principal y tú dijiste que ni la muerte, o sea, hasta la eternidad. Yo ahí, entonces yo no voy a soltar esto, no voy a soltar. Y empecé a orar y empecé a orar y empecé a pedirle al Señor, no lo voy a soltar, no lo voy a soltar. Pero nunca estuvo en mí el decir, no, Él no va a volver, no, Él se va a ir. No, esto va a quedar hasta aquí. No, nunca estuvo eso. O sea, gracias a Dios siempre estuve creyendo, luchando, orando, buscando el consejo, aunque no veía nada. O sea, porque esto no fue que después que se supo que digamos él se arrepintió y todas estas cosas, sí, en el momento, pero después siguió. Entonces, nos fue más fácil, al contrario, se puso más cuesta arriba. Entonces, cuando cada día fue siendo más difícil y el diablo me mandaba mensaje y mensaje y mensaje. Entonces, en el momento cuando quería salir todo eso, porque siempre va a estar, el diablo siempre va a buscar la oportunidad de que uno las emociones las tire y le, por decir una cosa, vomitar a la otra persona con todo lo que hizo, porque yo podría haberlo hecho, pero no lo hice, porque yo entendía de que si algo salía de mi boca en contra de él, podía hacer que él nunca más volviera. Entonces, yo tenía que hacer lo que Dios me decía. Siempre estar ahí buscando, siempre diciéndole al Señor, ya, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago hoy? Porque todos los días era algo diferente. Tampoco era que el Señor me dijera, no, haz esto por un largo periodo. No fue así. Y como le digo, no fue más fácil, sino que se empezó a poner más cuesta arriba donde yo no veía nada, era chocar con una roca. Así, pero mal. Entonces,
ya, y seguí creyendo, Señor, tú dices que para ti nada es imposible. Y le recordaba el pacto que yo había hecho, eso era lo que más presente tenía. Y hablaba y le decía, mira, diablo, tú no vas a hacer esto, no vas a destruir mi familia. Una familia en la cual el Señor me llamó a mí y a mi esposo juntos. Entonces, y el Espíritu Santo me recordaba palabras y me recordaba momentos y situaciones y de eso me agarraba y peleaba y seguía estando siempre en las cosas que el Señor me convocaba. Nunca dejé de venir a un culto, nunca dejé de venir a una célula, porque sabía que yo ahí me alimentaba. Entonces, nunca dejé de hacer las cosas que el Señor me tenía por ponerle atención a esto. Sí, yo llegaba a mi casa y era otra realidad. Sí, llegaba a mi casa y podía ver que había algo que quizás me podía hacer llorar, darme pena, darme rabia, toda la situación, pero nunca, y gracias a Dios, nunca lo solté de todas las cosas que el Señor me llamaba. Entonces, en ese momento era cuando yo me alimentaba y seguía adelante. Amén. Amén. Bueno, esa es la obediencia a lo que Dios ahí también le iba aconsejando, le iba demandando y sumado a todas las emociones que habían, no es fácil obedecer ahí, pero la convicción era, entiendo que fue lo que la mantuvo para poder pelear. Sí, es que es eso, si no, ¿cómo? O sea, si yo voy a buscar el consejo, es porque lo voy a hacer, porque sé que Dios tiene... como lo decía, sus planes no son los míos y Él ve todo, Él ya ve el fin de todas las cosas. Entonces yo sabía que si yo hacía lo que Él me decía, yo iba a ver respuesta. Quizás no iba a ser ni a largo ni corto plazo, pero yo iba a ver respuesta en algún momento. Un día más era un día menos. Entonces yo seguía, no fue fácil, pero cada día el Señor me recordaba, perdonaste, determinación. Entonces cuando yo determiné soltar el perdón, eso empezó en mí a hacer algo diferente. Amén. Porque cada vez que venía la situación y el diablo me quería decir, pero mira esto, mira lo otro, porque él no se cansaba. Me mostraba situaciones, cosas inéditas, o sea, cosas que yo creo que a nadie le podían haber pasado y me pasaban. Entonces el Señor me decía, no, tú sigue, y el diablo me mandaba mensaje, determinación, y cada vez que yo decía, determino pensar, ese dolor se iba aplacando, se iba apagando. Entonces hasta llegó un momento en el que el Señor no me hizo olvidar la situación, pero sí me hizo olvidar el dolor que me provocó la situación. Amén. Eso es lo que se llevó, porque eso o sea, fue real. Si eso sucedió, pero Dios me dijo, yo hoy día te muestro la verdad de esto. Entonces, ¿cuál era la verdad? Que sí, lo que el diablo me hacía ver todos los días, la situación, pero el Señor me dijo, pero yo me llevo el dolor de eso. Y eso ya no te va a provocar más. Amén, amén. Bueno, decía la hermana allí, la determinación del perdón. El perdón es una decisión. El perdón es una decisión y el perdón es el título del programa que estamos haciendo hoy día. ¿Cuándo vino el perdón real, hermana Verónica? ¿Cuándo vino el verdadero perdón? Porque nos dijo, habían situaciones, las perdonábamos, pero ahí no era de verdad, porque yo seguía con el dolor, seguía con esto, seguía sacando en cara situaciones. Después ya se entera de toda la verdad. ¿Y qué pasa en ese lapso de tiempo? ¿Cuándo viene el perdón? El perdón que Dios le enseñó. Cuando llegó al Señor, porque claramente después de toda esa situación hubo una destrucción familiar. Yo me quedé sola con mis hijos, mi esposo se fue, tomó la determinación y la decisión de irse a la otra familia. Y en eso, en ese andar con ese dolor que le terminaba delante diciendo, yo comencé a buscar en distintas partes algo que me mitigara el dolor. Eso era lo que yo quería. Y salía a caminar y llegaba a diferentes, iba a iglesia. Hasta que llegué acá, Manantial de Vida. Y gloria a Dios por ese día, porque resumiendo, ¿no? ¿Ya? Llego delante de la pastora Clara
la misma mujer que aconsejó a mi hermana en una situación, el Señor también lo usó para aconsejarme en otra situación. Y yo llegué porque alguien me trajo, me habló de ella. Y sabe que yo llegué, siempre lo digo, yo llegué así como un poco incrédula en el sentido de que yo no creía que ella pudiera ayudarme, porque a mí me habían dicho que ella tenía situaciones matrimoniales, familiares. Entonces decía, como una mujer separada me va a decir, trate de salvar su matrimonio. Yo venía como me iba a encontrar, según yo, con otra situación. Y cuando llego acá, buscando consuelo a eso, Dios me sorprendió hermosamente a través de nuestra pastora. Y yo recuerdo que ella me habló de la parábola de los dos deudores. Y el Espíritu Santo inmediatamente me habló de la cruz y me habló de la parábola de los dos deudores. No me preguntó qué le pasó, por qué viene, nada, sino que me empezó a conversar y me habló de eso. Y el Espíritu Santo, tan lindo, cuando ella me habló primero de la cruz, de cómo Jesús me había amado, y después me habla de la parábola de los dos deudores, el Espíritu Santo a mí comenzó a mostrarme como la deudora que no quería perdonar, la deuda. Me empezó a mostrar así. Y empecé a ver desde el frente. Porque a lo mejor yo no había engañado a mi esposo, pero el Espíritu Santo comenzó a traerme todas las situaciones de pecado que yo había cometido sin estar con el Señor. Situaciones porque a veces creemos que porque no fumo, porque yo no fumaba, no tomaba, no iba a fiestas, no tenía amigos porque mi papá no me dejaba tener ni amigos. Pero habían situaciones internas tan fuertes, pecados ocultos que nadie conocía, que solamente el Señor y yo conocíamos, que el Espíritu Santo me los comenzó a traer y me empezó a redarguir y a decirme que mi pecado no era menor que el que mi esposo estaba haciendo, porque el de él era visible. Y que yo necesitaba el mismo perdón que necesitaba él. Amén. Hermana, en ese momento usted buscaba estar en paz, porque hay cosas, yo solo buscaba paz. Hay cosas distintas, No, porque, yo solo quería por paz. ejemplo, uno en un momento con estas situaciones busca tener paz y poder perdonar para estar en paz, pero la restauración matrimonial ya pasa a ser otro tema en ese momento también. Ahí vino por consecuencia, en realidad el Señor estaba dentro de sus planes, vino por consecuencia la restauración. Yo llegué buscando poder sacar el dolor que tenía, que no podía sacarlo con nada. No había medicamentos, no había nada, no había consejo, no había nada que pudiera sacarlo. Yo llegué con eso y probé en tantas, como le digo, iba a iglesia y todo, nada. Y acá Dios, a través de eso, a través de mostrarme que yo necesitaba el mismo perdón, de ponerme en la misma calidad de pecadora, pero a la vez de perdonada por Cristo, trajo ese descanso a mi corazón. Y de ahí, bueno, obviamente seguí viniendo a hablar con nuestra pastora y todo, y bueno, la restauración matrimonial vino después por consecuencia, porque después mi esposo decidió solo acompañarnos a la iglesia. Todo lo demás, bueno, eso es como un poco largo, pero... Para otro capítulo. Claro, que ya lo hemos visto, pero lo demás, lo otro vino por consecuencia. No vino porque yo viniera buscando la restauración. Después, cuando él llegó, yo le decía al Señor, Señor, eres tan lindo, eres tan bueno conmigo, eres tan hermoso, me amas tanto, me sentía tan llena del Señor, que ya después en mí no estaba el tema de la restauración familiar, del matrimonial. Y Dios dijo que había restauración porque Él llegó solo. O sea, no, el Espíritu Santo lo trajo porque tenía sus planes, pero me refiero a que no fue porque yo lo fuera a buscar, sino fue porque Dios lo trajo. Pero el descanso de poder soltar el perdón, fue ese peso y ese dolor, finalmente era eso, era no perdonar, era una carga para mí más que para él. Amén. Amén. Hermana Andrea, usted también, al igual que que nuestra hermana Verónica, por gracia del Señor, tienen a toda su familia dentro de la iglesia. Bueno, en su caso está su familia completa. Cuando ya pasa toda esta situación, ¿cuándo viene también la parte del arrepentimiento por parte de su esposo? De reconocer delante del Señor la falta y decidir esta transformación que hoy día podemos ver. Sí, eso fue... a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Dentro de todo lo que
de lo que vivimos, el Señor ahí a través de la pastora me dio unos tiempos. Esto va a durar 14 días, 2 semanas, me dijo. Pero eso fue lo más duro. 14 días, me dijo. En esos 14 días, así, y me acuerdo de eso siempre porque fue un día jueves que me lo dijo y me acuerdo que yo veía que pasaban los días y no pasaba nada. Pero hasta que decidí, dije, ya, yo no me afano más por eso, o sea, porque como le digo, fueron los días más difíciles. Y en un momento mi esposo reaccionó, fue así como muy... porque a todo esto él había determinado irse de la casa. Había determinado irse y ya no había nada que lo pudiera sacar de ese pensamiento y que se iba y yo tenía que soltarlo físicamente, a eso me refiero, porque en la oración nunca estuvo el soltar, pero el Señor me dijo 2 semanas y así fue. Mi esposo un día reaccionó de la nada, durmiendo, 4, 5 de la mañana, se sienta en la cama y me dice que lo perdonara. Y yo lo miro así porque quedé súper sorprendida. Y yo estaba durmiendo porque sentí solo la reacción del que se sienta y me dice, perdóname. Y yo lo miro y le digo, no es conmigo, ¿con quién tienes que hablar? Tú sabes dónde tienes que ir. Y me doy vuelta y digo, Señor, ¿qué hice? Así como, ¿qué dije? ¿Por qué dije esto? Pero era lo que el Señor, era lo que correspondía y que tenía que hacer. Y sí, pues, y él ahí vino a hablar después con nuestra pastora y ahí confesó ya el arrepentimiento y de ahí ya comenzamos de nuevo este camino. Pero ya no estaba el dolor, ya no estaba el dolor, ya no estaba nada. Y tenía que ser así, porque hoy día, como dice usted, yo tengo toda mi familia, mis hijos, y nosotros 2 sirviendo al Señor. Amén. Y era algo que yo le decía al Señor, yo no quiero que me devuelvas al hombre que se fue, o sea, al hombre de hace un tiempo atrás yo no lo quiero, yo quiero que me devuelvas a un hombre que realmente te tema en su corazón. Amén. Y que te sirva. Eso quiero, ya no quiero al hombre, a mi esposo, sino que quiero un hombre que te tema, que tenga el temor el temor de Dios en su corazón. Amén. Entonces cuando entendí eso, cuando el Señor lo trajo de vuelta, el Espíritu Santo lo hizo reaccionar, porque eso fue lo que finalmente empezó a redarguir en su corazón, y esa lucha que había, vemos que ahí Dios pudo vencer, y ahí trajo el arrepentimiento a su vida, y que entendió que era la forma, o sea, la salvación que él tenía que tener. Entonces ahí ya hubo una conversación privada de él con el Señor y pudimos seguir en esto que ahora vemos y que yo le digo gracias, Señor, porque al igual que mi hermana digo gracias porque no estaría viviendo lo que hoy día vivo. Amén. No tendría lo que hoy día tengo. Entonces, y tengo una familia hermosa que sirve al Señor y que todos los días oramos y la guardamos porque no sabemos los planes que el diablo tiene para poder destruirla. Amén. Amén. Bueno, detrás del perdón hay varias cosas también. Mientras la escuchaba pensaba en eso. Detrás del perdón también está de este perdón real que Dios trae. Y como dice la palabra, que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Yo creo que esa palabra cala hondo cuando el momento en que uno tiene que tomar la decisión de perdonar. También viene la sabiduría como madre para poder enseñarle a los hijos a perdonar esta situación, porque también la familia se duele con estas situaciones y los hijos muchas veces se quieren rebelar contra el papá porque están viviendo esto, porque están haciendo sufrir a la mamá, porque a veces la han visto llorar, porque se fue de la casa, porque nos dejó solos, porque no le importó nada y él solo se preocupó de él. ¿Cómo se enfrenta, hermana Verónica, a nivel familiar? Porque claro, el perdón Dios se revela, pero uno también tiene que ser sabia para enseñarles a ellos a también perdonar una situación como esta. Amén. Yo creo que al igual que en todas las cosas, los hijos hay cosas que van aprendiendo más por lo que ven hacer a los padres que lo que uno les puede hablar. Uh-huh. Porque cuando nosotros llegamos, sí, efectivamente estábamos todos. En el reino llegamos todos. Pero sí, mis hijos tuvieron que vivir su proceso.
la Javiera, que era la menor, tenía 9 años, como una niña de 9 años, que se encuentra con el Señor y logra esto de perdonar y ver que su papá se había ido y que prefirió otra familia, otros hijos y dejarlo a ellos. O sea, hay Y algo a los que 9 también... años entienden todo. Mi hija hoy día tiene 9 años y pienso y digo, ella entiende Javiera, toda yo la nunca la vi situación. llorar. Con 9 años nunca la vi llorar. Porque ella, como dice usted, veían a su mamá sufrir y para ellos ya el ver sufrir a su mamá, ellos no se daban el tiempo de ellos llorar para poder sostener a su mamá. Entonces, mi hijo mayor tenía 14 años, la del medio tenía 12 más o menos, y la Javiera, que era la menor, tenía 9. Y claramente que tuvo que haber un proceso de ellos, pero sí fue, yo creo, primordial el hecho de que ellos pudieran sentir que el perdón de la mamá era real, porque no había así como un protocolo, sino que porque mis hijos muchas veces después de eso, tuvo mi esposo que dio restaurar la autoridad de esposo, de padre. Ellos después igual de pronto le decían cosas, pero y tú que vienes hoy día a exigirlo, porque mi esposo entró en el camino del Señor, para la gloria del Señor. Entonces él comenzó a establecer el reino en mi casa. Entonces usted comprenderá que los hijos, que vienes tú a establecer esto ahora. De hecho, mi hija del medio le decía, claro, ahora porque te conviene, le decía. Fueron situaciones así. O de pronto hablándole a mi hija más pequeña de que el niño que había quedado en el otro lugar no tenía la culpa. Era un niño como ellos y que tenía derecho a su papá también. Y hablarle y tratar de sanar el corazón, de decirle, hija, no, porque decía ella, no, es que ese bastardo, decía ella, no es mi hijo, no es mi hermano. Pero yo creo que fue primordial el cómo uno le trata de transmitir esto del reino. Porque si yo se lo trato de transmitir así como, no, es que lo tenemos que hacer, porque esto, por esto, otro, claramente no va a entrar. Pero si uno se lo transmite, porque cuando uno está tan lleno de esta plenitud de Cristo, que logra soltar el perdón de una forma que uno no lo puede hacer. No es de uno el perdón genuino. Viene solamente de parte de Dios. Por lo tanto, cuando se habla de parte de Dios. Entonces, yo creo que eso influyó mucho, porque después de a poco ellos comenzaron, como me veían a mí, que verdaderamente había perdonado, porque también habían vivido la otra etapa en la que había tratado de perdonar y cómo era. Entonces, cuando ellos comenzaron a ver eso, comenzaron a ver que cuando yo me veía en situaciones en las que quería venir el enemigo, porque como dice mi hermana, el enemigo no se cansa, si él va a querer siempre tratar de... Después igual, yo, y en lugar de reaccionar como lo hacía antes, yo me iba a mi pieza, y mis hijas se acuerdan de eso. Yo me iba a mi pieza y allá me tiraba al piso, hablaba con el Señor, le decía lo que me estaba pasando, mira, esto me quiere venir, Señor, y yo lloraba delante de Dios, se lo entregaba y después salía como que no había pasado nada. Pero no por aparentar, sino porque verdaderamente Dios se llevaba lo que el diablo quería venir a poner en ese momento. Entonces todas esas cosas ellas las fueron viendo. ¿Y por qué lo sé? Porque en su momento ellas lo hablábamos, porque ya después podíamos hablar. Entonces ella lo hablaba, mamá, yo veía esto que Dios estaba haciendo contigo. Entonces eso también les ayudó. Amén. Bueno, dice la palabra, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, dice. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo, dice Efesios 4:31. Bueno, qué importante es el perdón también, hermana, y el perdón real, para poder seguir confiando, pero ya no en la persona, sino que confiando en lo que Dios está haciendo a la persona, porque muchas veces puede venir nuevamente quizás el temor, la desconfianza o cosas así luego de vivir una situación de tanto dolor como esta. Sí, vienen todas estas cosas, viene cómo lo voy a hacer, o sea, cómo sigo con esto. Y la verdad es que es algo que no nace de uno, pues sí es Dios. Y mientras uno le dé, que uno deje que Dios actúe, uno no se da cuenta cómo uno también va reaccionando a la situación. Y confiando en Dios primeramente, que en la persona. Ahí entendí de que yo tengo que confiar en Dios, de que la situación no va a continuar.
me recuerdo siempre de algo que yo hacía cada vez que yo veía a mi esposo en el teléfono, así los ojos así súper largos, hasta que un día recibí un consejo que me dicen, ya no se fije en eso, porque el diablo está viendo eso. Y cada vez que usted vayan sus ojos para allá, el diablo los va a estar viendo y va a ser cada vez, esto va a ser peor, porque él ve toda la situación y va a buscar en qué mover. Entonces dije yo, ya, no lo hago más. Entonces, y fui libre de eso. Y claro, mi esposo trabaja con su teléfono. Él está constantemente. Entonces, yo a veces había empezado a pasarme películas nuevamente, pero era porque ahí entendí que el diablo se quería meter de nuevo y empezar, pero gracias a Dios nunca se lo saqué en cara. Mis hijos tampoco. Bueno, Victoria estaba chiquitita, Cristian más grande, pero él tampoco, nunca le reclamó. Él nunca le dijo nada. Y hasta el día de hoy... él también, bueno, también tuvo su proceso ahí, pero la confianza primeramente siempre en Dios. Y de decir, Señor, esto está en tus manos, en ti descanso y ya no me preocupo más. Amén. Y puedo vivir tranquila. Tengo la paz. Es que la libertad, esa libertad que solo Dios nos sabe dar, porque es una libertad, afuera es una libertad entre comillas. O sea, uno ve que finalmente esto cuando se construye sobre arena se va a desmoronar. Pero cuando ya uno la confianza la pone en Dios, ya uno ve que eso ya es inamovible, entonces ya se pone firme y ya no hay preocupación, porque estoy confiando en Dios, pues descanso en Él. Amén. Amén. Bueno, ya estamos finalizando este programa que ha sido pero tremendamente edificante. Sé que cada una de nuestras hermanas que hoy día están ahí, quienes quizás también han vivido una situación de perdón en su matrimonio, se han podido sentir identificadas con esto también, y muchas otras que quizás están recién viviendo, experimentando el perdón verdadero del Señor, también han podido ser ministradas con los testimonios que ustedes nos han entregado hoy día. Así es que quiero agradecer a nuestra hermana Andrea, a nuestra hermana Verónica, que nos han acompañado, que han abierto su corazón para contarnos toda esta experiencia que sin ninguna duda es para edificación de la iglesia. Hoy día ellas son hermanas que son parte importante de la congregación junto a sus familias, que sirven al Señor, que tienen matrimonios restaurados, que como decían ahí también le dan gloria a Dios por haber vivido este proceso. Quizás usted dice, pero ¿cómo? Sí, porque es la forma en que el Señor ha podido irlas transformando, ha podido irlas convirtiendo en las mujeres virtuosas que hoy día estamos hablando en este programa. Así es que agradecemos a todos quienes nos han acompañado en este programa en el día de hoy y las invitamos como siempre a seguirnos en nuestras redes aquí en Manantial de Vida para conocer otros testimonios como los de nuestras hermanas y para que podamos seguir siendo edificadas. Nos encontramos en un próximo capítulo de Virtuosas en la espera de su venida. Que el Señor les bendiga.